La semana pasada comenzamos nosotros a ver sobre el tópico macro de la iglesia y empezamos a hablar acerca de las ordenanzas de la iglesia. Y vimos la semana pasada la importancia del bautismo, lo que éste implicaba, también el deber que ello tiene. Vimos que básicamente el bautismo junto con la cena del Señor son las ordenanzas del Señor. Son aquellos sellos distintivos que Él nos dejó a nosotros para que recordásemos de alguna manera lo que Él hizo por nosotros. Vimos que el bautismo tenía una implicación muy grande, era un sello, una señal que de alguna manera homologaba lo que antiguamente en el Antiguo Testamento había sido el tema de la circuncisión. Básicamente la señal del pacto que Dios hizo con Abraham en el Antiguo Testamento sobre la promesa que Él le había dado era la circuncisión. Él dijo: te voy a bendecir, voy a multiplicarte y todo eso. Y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Dios, cuando hace un pacto con un pueblo, Él normalmente tiene señales de los pactos, ¿cierto? Está también el pacto que Dios hizo con Noé, por ejemplo, y la señal de ese pacto que fue el arco iris. ¿Se acuerdan? Entonces, siempre cuando Dios hace un pacto con el ser humano, Él da una señal. En este caso, vimos la semana pasada el bautismo. Y el bautismo es la señal del pacto de gracia que Dios hizo con nosotros, el cual Él nos da muchas cosas. Por ejemplo, nos muestra por medio de esa señal que nosotros, cuando hemos creído en Cristo, somos unidos con Cristo. A la vez también nos muestra que somos unidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Por eso es importante también este concepto del bautismo. Y es una ordenanza del Señor. Nunca olvidemos eso. Son ordenanzas, es decir, que no están sujetas a circunstancias o a situaciones, ¿ya? Alguien que ha creído en el Señor debe bautizarse. Vimos también que las formas en las cuales se puede administrar el bautismo. Vimos que lo importante, más allá de la forma como tal, era el símbolo del agua. La forma, en medida de lo posible, hay que hacerlo como, por ejemplo, se muestra en el Nuevo Testamento, que fue por medio de inmersión. Pero la Biblia de ninguna manera sujeta única y exclusivamente el bautismo a la forma de inmersión, puesto que la misma derivación o conjugación de la raíz bautizo en el idioma griego no necesariamente implica exclusivamente inmersión. Vimos también que el Señor Jesucristo da la promesa que sus discípulos iban a ser bautizados en Espíritu Santo y a nadie lo sumergieron en el Espíritu Santo. Entonces, se dan cuenta, la palabra bautismo es empleada en muchos sentidos, implica un lavamiento, pero a la vez también implica este concepto de ser sepultado junto con Cristo. Y una cosa que quizá no mencioné la semana pasada, pero que es importante notar, tiene que ver un poquito con eso. El bautismo hace es una prefigura, según lo que el apóstol Pablo nos muestra en Romanos capítulo 6, de lo que es la sepultura junto con Cristo. Dice que aquellos que nos hemos bautizado, hemos sido bautizados en su muerte, y así como Él resucitó, también seremos resucitados con Él. ¿Ya? Esa es la idea del bautismo, lo que también implica. Y fíjense que tanto bautismo como sepultura son términos que son de alguna manera tienen un margen bien amplio. Le voy a dar un caso. No existe únicamente la sepultura bajo tierra. Cuando fallece un familiar, ¿cierto?, uno va al cementerio y lo sepulta. Esa es como la palabra que se emplea. Pero bien podría estar en un nicho. Y eso no es bajo tierra. Pero está sepultado. ¿Se entiende la idea? De la misma manera, el bautismo. En la misma forma, esa palabra tiene la misma idea. De que uno se bautiza simplemente, pero no está sujeto a que sea inmerso. También puede ser por aspersión en casos determinados y también por la efusión, que era cuando las personas, y ese es el testimonio que se tiene por lo menos de la iglesia primitiva. Dice, en las catacumbas hay pictogramas donde aparece el bautismo de los creyentes de los primeros siglos. Y aparecen en el dibujito un hermano bautizando a otro, pero que está adentro del agua, pero que le están echando agua en la cabeza. Eso se llama efusión, ¿ya? Que no es inmersión, no lo sumergieron. Porque también se da, por ejemplo, en el contexto de por ejemplo, para que lo entendamos bien, esto que la inmersión, si se puede hacer, que se haga, pero no es única y exclusiva, en el caso de lo que vemos nosotros cuando viene el Pentecostés. Cuando viene el Pentecostés, en aquella época era otoño, cuando viene el Pentecostés. Y no había
el caudal de los ríos en Israel o de los lagos no era tan, o sea, el río en particular, no era tan caudaloso. Por tanto, que lo hayan sumergido hubiese sido bien trabajoso. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que entendamos que la inmersión es la forma que normalmente se muestra en el Nuevo Testamento en virtud del tiempo que se da, pero también no es la única forma de bautizar a alguien. ¿Ya? Y estuvimos hablando de eso, la diferencia también que existe entre el bautismo cristiano y el bautismo católico romano. Para el católico romano el bautismo corresponde al proceso de regeneración. Cuando ustedes bautizan a un niño en el catolicismo romano, cuando se bautiza un niño en el catolicismo romano, eso implica que ese niño nació de nuevo y entra, por así decirlo, a la gracia y a la salvación. Ese es su primer paso a la vida, a su condición de salvado. Ya nosotros lo hemos entendido bíblicamente de otra manera. El día de hoy vamos a hablar de la otra ordenanza del Señor, una ordenanza que tenemos la bendición de celebrar todas las semanas, que correspondería a la Cena del Señor. Y para partir, como dice ahí el subtítulo, la Cena del Señor corresponde a un memorial de la pasión del Señor. Eso es lo que implica la Cena del Señor. Vamos a ver entonces cuándo ocurre la institución de esta cena, cuándo es que el Señor Jesucristo nos da el mandamiento a sus discípulos y por ende también a nosotros de que celebremos la Cena del Señor. ¿Quién puede leer, por favor, Lucas capítulo 22, versículo 15 al 19 que aparece ahí descrito? Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En este pasaje, que es uno de los tantos que aparece la institución de la Cena del Señor, da hartos tips o cosas importantes referentes a la ordenanza. En primer lugar, dice que esto ocurrió cuando el Señor Jesucristo está en el periodo de la Pascua. Recordemos que la fiesta de la Pascua era una fiesta de 14 días que comenzaba con un preludio de comer panes sin levadura durante ese tiempo. Pasados esos 14 días venía el sacrificio de un cordero, del cordero pascual, el cual implicaba y recordaba más bien la salida de los hebreos en ese entonces de Egipto, donde estuvieron por más de 400 años como esclavos viviendo allá. ¿Ya? Entonces eso es lo que implicaba, esa era la celebración que se realizaba, y en ese contexto, en ese marco, es que el Señor Jesucristo instituye la Cena del Señor. Ahora, hay una discrepancia referente a eso porque algunos pasajes, por ejemplo, como Juan dice que todavía no había sido sacrificado el Cordero Pascual, otros dicen que el Cordero no hace mención a ello, y en verdad algunos dicen, entonces, ¿cuándo fue esto? ¿Fue la noche antes que se sacrificara el Cordero o fue de una manera previa? Y hay un poquito de discusión al respecto, pero a la hora de hablar de la Cena del Señor como tal, de la institución, no tiene ningún sentido que ahondemos profundamente en aquello, ¿ya? Ahora, lo importante es, conforme a lo que los pasajes nos muestran acá, es que en ese momento en el cual contextualmente se celebraba la Pascua, ¿ya? El Señor Jesucristo dijo esto: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Es decir, esta era la última Pascua antes de ser entregado, porque el verdadero sentido de la Pascua, en el cual se entregaba un corderito, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo que ocurrió en el libro de Éxodo, cuando manda a Dios la última plaga, la muerte de los primogénitos, y la condena, o bien la plaga tenía que ver con el hecho de que todos los primogénitos iban a morir, y de todos, pero aquellos que tuvieran marcados los dinteles de sus puertas, los marcos y el dintel con la sangre de un corderito, la muerte iba a pasar de largo y no iban a morir los primogénitos. Eso es lo que representaba ese cordero sacrificado.
De la misma manera, el Señor Jesucristo es el verdadero Cordero Pascual. Es Él quien se ofrece como propiciación, derramando su sangre. ¿Para qué? Para que la muerte eterna no pase por aquellos que son objetos de la gracia de Dios. Es el simbolismo del antiguo pacto, era la Pascua, pero la verdadera Pascua, según lo que el mismo apóstol Pablo le dice a los corintios, ya hemos hablado de ese pasaje, dice que nuestra Pascua es Cristo. Cristo es la verdadera Pascua, la culminación de lo que significaba simbólicamente la Pascua representada a Israel de antaño. Entonces, el Señor Jesucristo dice, ¿cómo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Pero aquí hay cosas importantes que Él dice. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Cuando Jesús instituye la cena, como lo vimos recién, estaba en el marco de la cena de la conmemoración de la Pascua. Y en la celebración de la Pascua habían 4 copas que se tomaban ceremonialmente. Cada copa, luego de cada copa venía una parte de la liturgia que realizaba el pueblo judío en la Pascua. La tercera copa que se tomaba en aquel entonces era la copa de bendición y de gratitud. Por tanto, conforme a lo que el Señor Jesucristo dice acá, o sea, lo que el relato de Lucas muestra aquí, que hizo el Señor Jesucristo, dice que tomando la copa dio gracias. Esta correspondería a la tercera copa de la cena que ellos estaban tomando, ¿ya? Que era la cena de la Pascua. Pero el Señor Jesucristo utiliza los mismos implementos y les da un nuevo significado ahora para hacer alusión a la señal del nuevo pacto, que es por medio de Jesucristo, ya no por un corderito que se sacrificaba antiguamente, sino por Jesucristo, ¿ya? Entonces, así como el bautismo era la representación nuevo testamentaria de la circuncisión, de la misma manera, la cena del Señor es la representación neotestamentaria de la Pascua, ¿ya? Por eso Él la hace precisamente en ese tiempo. Entonces dice que dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los discípulos. Por tanto, uno de esos principios importantes es eso. O sea, quienes deben tomar la cena del Señor, vamos a verlo un poquito más adelante en mayor profundidad, deben ser discípulos del Señor. Ahora, hay una duda referente al paralelo que existe entre Mateo capítulo 26 y también Juan, porque Juan dice que la cena ocurrió cuando Judas había salido. Dice que Judas salió y después se muestra este momento de la cena. En cambio, Mateo no dice eso. Mateo dice que estaban todos. Entonces hay discrepancia referente a eso. O sea, ¿estaba Judas o no estaba Judas? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si Judas está o Judas no está, va a gatillar quiénes son los que pueden participar de la cena. Si alguno dice, el Señor esperó que Judas saliera para participar de la cena, eso implicaría que solamente los escogidos por Dios debiesen tomar la cena del Señor, ¿cierto? Eso de alguna manera se saldría de ahí. Pero por otro lado, si es como Mateo dice, cualquiera puede tomar la cena del Señor, cualquiera que pertenece a la iglesia visible. ¿Se acuerdan de que la semana pasada hablamos de la iglesia visible? La iglesia visible son todos aquellos que asisten a una iglesia, pero entre los cuales también hay cizaña mezclada, que no son cristianos, pero están dentro de la iglesia también. Entonces, esas son un poquito las discusiones que teológicamente se dan respecto a esto. Ahora bien, es importante que nos vayamos al verdadero sentido de la cena del Señor a la hora de practicarla nosotros. Nosotros tenemos 2 opciones: o tomar cada una de las cosas literales como aquí aparecen, para emular la institución de la cena del Señor de una manera literal, o bien tenemos la otra opción, que sería tomar la cena del Señor como un acto simbólico, y como es un acto simbólico, no ser tan intransigentes con respecto a cómo se da la cena. Porque, por ejemplo, aquí tenemos cosas importantes que en un momento también las vamos a discutir, pero que me gustaría introducirlas. Por ejemplo, el pan que se comía en ese entonces, en la fiesta de la Pascua, era un pan sin levadura. Pero, por ejemplo, nosotros, cuando tomamos la cena el domingo, no comemos pan sin levadura, si no nos quebraríamos los dientes, ¿cierto? El pan que se comía en ese entonces era sin leudar, ¿ya?
Ese es el pan que comió el Señor Jesucristo. Y también vamos a ver después, también referente al fruto de la vid, que tiene la idea del vino. Algunos dicen que el vino era jugo de uva sin fermentar, otros dicen que en realidad era vino como lo conocemos. Y hay una discusión al respecto, en la cual tampoco vamos a andar profundamente, pero insisto, más allá de lo riguroso de los elementos o la forma en la cual tiene que ser, lo importante es que se entienda el significado como tal de la cena del Señor, ¿ya? Eso es relevante. Ahora bien, aquí hay otra cosa. Dice que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Luego dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió a todos y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Fíjense en un detalle no menor. Aquí primero, según el pasaje de Lucas, el Señor Jesucristo primero da la copa y después da el pan. Pero nosotros vemos el paralelo, no lo vamos a ver ahora sí. Pero en de Mateo, por ejemplo, aparece que primero fue el pan y después la copa. Por tanto, vamos a hacer como las multiplicaciones, el orden de los factores no altera el producto. Ya sea una cosa primero o la otra después, lo importante es que ambas cosas estén presentes. Ambas cosas estén presentes, tanto el vino, que representa la sangre de Cristo, como el pan, que representa el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. ¿Ya? Entonces, lo íbamos a leer. En fin. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. ¿Quién lo puede leer, por favor? Esta es la otra versión de la institución de la cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Ya, entonces aquí lo importante es notar, como les comenté, hay un cambio de orden en los elementos. Primero aquí da el pan, luego la copa, siendo que Lucas manifiesta al contrario. Ahora bien, lo importante son aquí estas cláusulas que él dice. Dice: les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Por tanto, eso nos da a entender una cosa, que la celebración de la cena del Señor es perpetua hasta que el Señor Jesucristo vuelva. ¿Ya? Porque dice, Él la instituyó, pero dice que Él no iba a volver a beberla hasta que estuviera en el reino de su Padre, ya el reino consumado. Por tanto, la cena del Señor es una ordenanza que la iglesia debe cumplir hasta el día que nos encontremos nuevamente con el Señor. ¿Ya? Eso es relevante. Y lo otro que habíamos dicho, importante, volviendo al pasaje de Lucas, es lo que dice aquí el Señor Jesús: haced esto en memoria de mí. Eso es relevante porque esa es la sustancia de lo que es la cena del Señor. Es un memorial. Porque también, lo vamos a ver, hay una diferencia tangencial en lo que es la cena del Señor como la concibe la Biblia a cómo concibe lo que se llama la misa o la Eucaristía el catolicismo romano. Son cosas distintas y también las vamos a ver. No es lo mismo lo que se hace en la Iglesia Católica Romana todas las semanas a lo que hace la Iglesia cristiana. Ahora, una definición que dio un puritano llamado Thomas Watson fue la siguiente: la cena del Señor es un sermón visible en el cual se nos presenta a Cristo sacrificado. Recordemos que una de las cosas que siempre hemos dicho es que los sermones deben siempre tener a Cristo. El actor principal de todo sermón predicado en la Iglesia de Cristo Universal debe ser Jesucristo. Un sermón que no tiene a Jesucristo, que no muestra a Jesucristo, es un sermón que bien podría ser predicado en una sinagoga judía o ser predicado en un salón del reino. ¿Se dan cuenta? Un sermón que no tiene a Jesucristo no es un sermón cristiano. Partiendo de ahí. Entonces, por lo mismo, la cena del Señor, de alguna manera, es un sermón visible, porque estamos, por medio de los implementos, de los elementos del pan y del vino, estamos haciendo y recordando visiblemente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Ya? Así que la cena del Señor es un sermón visible en el cual se nos presenta a Cristo sacrificado. De ahí viene la idea del memorial. El memorial.
Ahora bien, J. Williamson dijo lo siguiente también referente a la cena. Dijo, precisamente lo que recibe de y por medio de el sacramento de él, la cena del Señor, es un testimonio y una confirmación, dando testimonio de su validez, de la gracia salvadora que recibe por medio del Espíritu Santo. La cena del Señor no salva a nadie, ¿ya? La cena del Señor no salva a nadie. La cena del Señor es un testimonio y una confirmación de la gracia salvadora que hemos recibido por medio del Espíritu Santo, ¿ya? Por haber creído en el Evangelio y no por tomarla. Entonces, eso también es relevante. Algunos piensan que se acercan más al Señor por tomar la Santa Cena. No, no es así. No es así. No es así. Cuando usted busca al Señor, ahí usted se acerca más al Señor, crece en santidad y todo eso. Pero tomar la cena del Señor es un memorial de que Jesucristo verdaderamente fue entregado por nosotros y que nosotros, por medio del Espíritu Santo, hemos recibido esa gracia salvadora. Hermano. Sí, quería compartirte, me contaba una persona de que ahí en Perú había una iglesia, había una denominación que se llamaba Iglesia Cristiana de Dios, algo así. Y ellos que cuando tomaban la cena del Señor, y lo hacían una vez al año, y me decía que como que se santificaban meses antes para tomar la cena del Señor. Y eso está, ¿lo debemos tomar una vez al año? Lo que pasa es que la Biblia como tal nos da una frecuencia, como orden. No dice hagan esto en memoria de mí, pero no dice hagan esto todos los años en memoria de mí, o hagan esto todas las semanas en memoria de mí, o hagan esto 2 veces al año en memoria de mí. Entonces, por tanto, entendemos que la esencia es el memorial y recordar esto, hay que hacerlo. Es una ordenanza del Señor. Pero la frecuencia no está prescrita en la Escritura, ¿ya? No está instaurada, hay que hacerlo tal día. Vamos a ver, conforme a lo que el mismo Nuevo Testamento nos muestra, cómo lo hacían los discípulos. Y también la razón por la cual nosotros todas las semanas lo hacemos, ¿ya? Entonces no está mal eso, no está mal que lo hagan una vez al año, ¿ya? Porque la Escritura no dice cada cuánto tiempo hay que hacerlo. Ahora, hay nombres que el mismo Nuevo Testamento le da a esta celebración, ¿ya? En el Nuevo Testamento también se le llama el partimiento del pan. Y aquí vamos a ver lo que hacían los discípulos apenas el Espíritu Santo vino. ¿Quién lee, por favor, Hechos 2:42? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, cuando se está refiriendo aquí a estos elementos en los cuales ellos se mantenían firmes, era la comunión, que era estar juntos, en el partimiento del pan, que correspondía a la cena del Señor, y en la oración. Eran elementos que eran parte de sus reuniones, ¿ya? Ellos, apenas el Espíritu Santo desciende en la fiesta de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Este es el versículo 42 del mismo capítulo. Ahora, aquí hay un relato también que hace alusión al partimiento del pan. En Hechos capítulo 20, versículo 7. Este es cuando Pablo llega a Troas. ¿Quién lo lee, por favor? El primer día de la semana nos reuníamos para partir el pan. Como iba a salir el día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Se dan cuenta? Entonces acá dice que el primer día de la semana se reunieron para partir el pan, para tomar la cena del Señor. De ahí es que nosotros, con esa base, es que lo tomamos todos los primeros días de la semana, ¿ya? Dice, primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Entonces ahí aparece también esta expresión que es sinónima de la cena del Señor, el partimiento del pan. Ahora vamos a ver cómo es que podemos a ciencia cierta decir que el partimiento del pan es igual a la cena del Señor. Veamos lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Hablando precisamente de la cena del Señor. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que estamos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo.
¿Se dan cuenta? Entonces, habla aquí de el pan que partimos. La misma idea de el partimiento del pan. Y eso está haciendo alusión directa a lo que era la copa y la partición del pan que correspondía a la cena del Señor. Por tanto, entendemos que el partimiento del pan, cuando aparece eso en el Nuevo Testamento, es sinónimo de la cena del Señor. Otra de las cosas de las maneras o nombres de la cena es la mesa del Señor. Y el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 10:21 se refiere a esta como la mesa del Señor. ¿Quién lo puede leer, por favor? No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Entonces aquí se hace un sinónimo como la mesa del Señor, refiriéndose a la cena del Señor. Ahora aquí hay algo importante y también algo que brevemente mencionó José con su pregunta. Decía que esta congregación se preparaba y se santificaba, por así decirlo, para tomar la cena del Señor. Aquí de alguna manera está mostrándonos eso, fíjense. Dicen, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Está hablando de participar en la obra de Cristo y participar a la vez con aquellos sacrificios paganos, por así decirlo. Contextualmente está hablando de eso. Entonces, porque la idea de la cena en la cual recordamos el sacrificio del Señor por nosotros también tiene una idea de santificación. Pero se supone que nosotros, creyentes, quienes hemos creído, confiado en Cristo, continuamente estamos en el proceso de santificación. Entonces, no es que tengamos que santificarnos de una manera especial para ese día. Todos los días debemos santificarnos. Recordemos el último llamado que se muestra en Apocalipsis, ya capítulo 22, cuando dice que el que se está santificando, santifíquese más. Y esa es la idea de esto. O sea, un creyente debe estar continuamente en el proceso de santificación. No es algo que solamente nos preparamos y nos apartamos para tomar la cena del Señor. Es algo que continuamente debemos realizar. ¿Ya? Pero se entiende a raíz de esto también que es un momento especial, es un momento solemne. Por eso la otra vez yo les comentaba la importancia de que cuando estemos tomando la cena del Señor, más allá de que sea algo que toda la semana lo repetimos, que no pierda la solemnidad por el hecho de repetirlo. A veces uno de las cosas que repite le pierde como el respeto, pero es necesario que entendamos eso. Es un momento solemne, es un momento en el cual estamos recordando el padecimiento del Señor Jesucristo por nosotros. Por tanto, amerita de parte nuestra un respeto, una consideración, que meditemos en lo que estamos haciendo. ¿Ya? También vamos a verlo más adelante en el contexto de aquellos que toman la cena pero que no son creyentes. Porque la cena del Señor para tomar la cena del Señor, dice el apóstol Pablo, que hay que discernir el cuerpo de Cristo. Hay que discernir lo que Cristo hizo ahí. Por tanto, eso implica para nosotros un sentido de solemnidad. ¿Ya? Eso es importante también. Ahora, como lo vimos, ¿cuándo se debe hacer la cena del Señor? Nosotros en manera particular, insisto, partiendo de la premisa de que el Señor no estableció la frecuencia, pero sí la Biblia nos muestra un patrón y nosotros como Iglesia Cristiana Antofagasta seguimos ese patrón. No significa que nosotros seamos más espirituales, no significa que seamos más apegados que los otros, no. Porque incluso en el relato de Hechos capítulo 2, donde dice que se juntaban y partían el pan, en la comunión, en ese relato el contexto está hablando de la junta diaria que la iglesia realizaba. Ellos se juntaban todos los días. Y conforme a lo que se entiende, es muy probable que todos los días cuando estaban juntos ellos tomaran la cena del Señor. Sí, es probable que ellos lo hicieran así. Por tanto, insisto, a pesar de que hay indicios de que en el primer día de la semana lo hacían, eso no implica que sea en la forma que Dios estableció. Nosotros lo realizamos así y otros hermanos no. Pero, insisto, tiene que ver más allá de eso con un deseo que nosotros hemos tomado de realizarlo y recordarlo todas las veces que estamos juntos como iglesia. Dice aquí el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Aquí incluso está dando el principio de la ofrenda.
para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Esto implica, este texto implica que ellos tenían la costumbre en ese entonces de reunirse el primer día de la semana para hacerlo. ¿Ya? Se reunían tanto toda la iglesia, todas las personas que pertenecían a la iglesia, se reunían el primer día de la semana y lo vimos también. ¿Se acuerdan cuando hablamos del día del Señor? Ya. 1 Corintios 11, 20. ¿Se acuerdan que se reunían el primer día de la semana? Según lo que Pablo dijo en el mismo epístola a los Corintios. Fíjense ahora lo que está diciendo que hacían los hermanos cuando se reunían, o sea, el primer día de la semana. 1 Corintios 11, 20. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Entonces Pablo está hablando de la reunión que ellos tenían, que se hacía el primer día de la semana. Entonces fíjense aquí, dice, él va a hacer un reto acá, va a retar a los corintios porque los corintios habían de alguna manera perdido la solemnidad de lo que implicaba la cena del Señor. No vamos a ahondar precisamente en esos pasajes, pero porque es un problema ya de esa iglesia y que también podemos sacar cosas para nosotros en cuanto a la manera de realizar la cena del Señor. Pero aquí dice esto, miren, de hecho cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor. Ellos se reunían el primer día de la semana, por tanto comían la cena del Señor el primer día de la semana. Esa es la idea de utilizar este pasaje. Ahora, ellos tenían una mala costumbre de que convertían la cena del Señor, un momento sumamente solemne, en glotonería. Ellos llegaban con hambre, porque decían, va a haber comilonas. Es como cuando venimos los viernes acá y no vamos a tomar 11 porque va a haber algo igual. Una cosa así. ¿Ya? Ellos llegaban y se disponían a ir a la reunión a comer. Entonces algunos decían que no esperaban a los otros, se adelantaban e iban y comían la cena, pero lo transformaban en una glotonería, en un festín. E incluso algunos terminaban ebrios. Y es por eso que el apóstol Pablo les reta a ellos y de una manera tremenda. Ustedes después en sus hogares pueden revisar este pasaje 1 Corintios 11 enterito donde aparece descrita esa situación, ¿ya? Pero eso era lo que ocurría con la iglesia. Ellos estaban abusando de la cena del Señor. Estaban tomando de alguna forma esto para la chacota. Le habían perdido todo el sentido del memorial que implicaba. Por tanto, el apóstol Pablo los reta a ellos. ¿Ya? Entonces, hay una tipología también del Antiguo Testamento que a nosotros nos da un argumento para poder decir que es válido tomar la cena del Señor el primer día de la semana. ¿Ya? Y tiene que ver con esto, hermanos. En el Antiguo Testamento, el atrio, recordemos que el tabernáculo o el templo después, posteriormente, estaba dividido en 3 secciones. Una era el atrio, ¿cierto? Otro era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. ¿Se acuerdan de aquello? Ya. Y el atrio podía entrar cualquier persona hasta cierto punto, porque después venía el altar de los holocaustos y todas esas cosas, ¿ya? Pero de alguna manera el atrio es un simbolismo de lo que implica el mundo que no conoce a Cristo. El lugar santo era el lugar donde solamente los sacerdotes podían entrar a ofrecer sacrificios. ¿Qué dice el apóstol Pedro del pueblo de Dios? Ustedes son real sacerdocio, nación santa. Y eso está haciendo alusión a la iglesia. Por tanto, el lugar santo, de alguna forma, nos habla del pueblo de Dios, de la iglesia. Y el lugar santísimo nos habla de la presencia de Dios. Ahora, ¿en qué aspecto va esta tipología? En el lugar santo, que representaría la iglesia, habían 3 cosas dentro del lugar santo. Una era el candelero, otro era el altar del incienso y otro era el pan de la presencia o de la proposición. ¿Ya? Esos eran los 3 elementos que estaban dentro del lugar santo, que de alguna manera es un tipo de lo que es la iglesia. ¿Ya? Ahora bien, el candelero, ¿se acuerdan de esto? Que era una lámpara de 7 brazos que no se podía apagar, nunca eso. De alguna forma lo que representa, se habla del Espíritu Santo, pero también se habla de la palabra de Dios. Lumbrera es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y lámpara a mi camino. Entonces, por tanto, también la luz en el Antiguo Testamento era un símbolo de la palabra de Dios. El altar del incienso, según Apocalipsis, ¿qué significa? Dentro del
La simbología es el altar del incienso, pero ¿qué significa? Las oraciones de los santos. Y el pan de la presencia significa, en aquel entonces, en el tiempo del antiguo pacto, era el memorial que Dios le había ordenado para que ellos se recordaban que Dios estuvo con ellos siempre y que nada les faltó. El pan de la presencia, ese era el propósito. Y ellos todas las semanas renovaban el pan. Todas las semanas renovaban el pan. Entonces, en esa misma tipología es que, así como el candelero representa la predicación de la palabra, el altar del incienso representa la oración, y el pan de la presencia podríamos decir que de alguna forma representa la cena del Señor, porque Dios nos provee siempre de su salvación, por medio de su sacrificio. Entonces, de manera tipológica, nosotros podríamos decir que así como el pan de la presencia cada 7 días se renovaba, nosotros también, de alguna forma, tomamos la cena del Señor toda la semana, ¿ya? Son como argumentos para poder decirlo así, ¿ya? Insisto, no significa que esa sea la única manera o la única frecuencia que exista. Ahora, también hay testimonio de que en la historia de la iglesia, los padres de la iglesia en particular, ellos celebraban la cena del Señor todos los domingos. Justino Mártir en el 150 después de Cristo dijo lo siguiente: y el día llamado domingo, los que viven en las ciudades y en las afueras se reúnen en un lugar donde leen la memoria de los apóstoles o los escritos de los profetas. Después nos levantamos todos, oramos y terminada nuestra oración se trae pan, vino y agua. Enseguida se distribuye cada uno y participan de ello por lo que dieron gracias. O sea, aquí hay un testimonio de los padres de la iglesia aproximadamente en el 150 después de Cristo, que se celebraba la cena del Señor todas las semanas, o cada vez que se reunían en un culto, un servicio dominical, ¿ya? Justino Mártir fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol, ¿ya? Por si acaso. O sea, no estaba tan lejano todo esto del testimonio apostólico, ¿ya? Ahora, entonces volvamos a ver qué es lo que representa la cena del Señor. Lo primero es que esta representa un recordatorio, ¿ya? Primera de Corintios 11, 24. Y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Ok, hagan esto en memoria de mí. ¿Pero de qué? Este es mi pan, es mi cuerpo que por ustedes entrego. O sea, es un memorial de que Cristo se entregó por nosotros, ¿ya? Por eso es tan importante, de la muerte del Señor por nosotros. Lo otro que dice la Escritura es que es una proclamación de la muerte del Señor, ¿ya? Aparte de ser un recordatorio, es la proclamación. Tiene que ver más, esto tiene que ver mucho más allá de recordarlo. Tiene que ver con proclamarlo, con anunciarlo. Anunciar la muerte del Señor Jesucristo por nosotros. Primera de Corintios 11, 26. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, cuando nos reunimos y comemos el pan y tomamos la copa, no solamente lo recordamos, sino que también proclamamos la muerte del Señor. Por eso, como decía Thomas Watson, la cena del Señor es un sermón visual, ¿ya? Es un sermón vívido de la obra del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes pueden participar de la cena del Señor? Esto es importante porque de alguna manera nos va a dar ese lineamiento. 1 Corintios 11, 29. ¿Quién lo lee, por favor? Come y bebe sin discernir, el cuerpo corre y bebe su propia condena. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Entonces, por eso es que aquellos que hacen, toman la cena del Señor, tienen que discernir lo que están haciendo. Por eso, y es que también cada semana yo hago la repetición, que ese memorial, si tú has creído en Cristo, tú participas de la cena. Pero si tú no has creído en Cristo, va a ser tomar vino y pan nomás, o jugo y pan.
no va a tener un mayor significado para ti. Dice que aquí vive en su propia condena, pero aquel que no ha creído en Cristo ya está condenado. Sí puede haber un agravante en el hecho de que lo que se está recordando es la muerte de Cristo por el pecador, y si esa persona lo está haciendo con desdén, no discerniendo el cuerpo de Cristo, evidentemente también está despreciando el sacrificio del Señor. Por tanto, sí podría corresponder, pensándolo bien, a un agravante al respecto. Ahora, esto es importante. Los que deben o los que pueden participar de la cena del Señor deben discernir y saber lo que están haciendo, ¿ya? Eso es importante. Ahora, aquí hay otra cosa importante que tiene que ver con la disciplina de la iglesia, ¿ya? Tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Vamos a leer este pasaje y después lo voy a explicar. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes a quien hizo tal cosa? En el contexto de lo que Pablo está hablando aquí, ya se sabe más o menos, el pasaje ya lo dice. Había un hombre que estaba en una relación con la nueva esposa de su padre, ¿ya? No con su mamá, con la nueva esposa de su padre. Dice que ni aún en los paganos esto se toleraba, o sea, en aquellos que no tenían ningún temor de Dios, eso se toleraba. Dice, y de esto ustedes se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Ahora, cuando uno se pregunta a qué se puede referir con haberlo expulsado, es importante que entendamos esto. La iglesia, ¿cómo es que expulsa a alguien? ¿Le cerramos la puerta a la cara? ¿Ah? ¿Le decimos, sabe qué, no venga más? Eso es expulsarlo. No, el expulsarlo tiene que ver con no considerarlo dentro del pueblo de Dios, por el hecho de que ha cometido un pecado flagrante público y no se ha arrepentido. ¿Ya? Alguien que ha cometido, que dice ser cristiano, porque esta persona no era un gentil, era alguien que decía ser, o sea, era un gentil que era cristiano y que decía ser cristiano, según él, ¿ya? Por tanto, Pablo le llama la atención a los hermanos en Corinto acá y le dice, ustedes se sienten orgullosos, debieron haber lamentado lo sucedido y expulsado a esta persona. Esa expulsión implica no reconocerlo como un hijo de Dios. ¿Ya? ¿Y de qué forma nosotros podemos de alguna manera disciplinar a alguien? Es no permitiéndole tomar la cena del Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cena del Señor es para aquellos que se han arrepentido y han abrazado el sacrificio del Señor Jesús por ello. Entonces, cuando alguien deliberadamente comete un pecado público, que todos están al tanto, dice aquí el apóstol Pablo como principio que la disciplina debe realizarse. Hay un proceso de la disciplina que aparece en Mateo 18. Después nos va a tocar la disciplina eclesiástica, Dios mediante, la otra semana, al parecer. ¿Ya? La disciplina de la iglesia, cosa que también es relevante, es importante, porque una de las marcas de la iglesia no es tan solo vengan aquí todos buena onda, sino también el crecimiento de la iglesia como tal. ¿Ya? Que obviamente el llamado al evangelio es para todos deben escuchar el llamado al evangelio, pero aquellos que han creído en el evangelio también debemos tener temor de lo que estamos haciendo o quiénes somos, porque recordemos, si hemos creído en Cristo somos el pueblo de Dios, y si somos el pueblo de Dios somos lumbrera a una generación maligna y perversa. Por tanto, si nosotros vemos que hay personas que están dentro de la iglesia que cometen pecado flagrante y público y no se arrepienten de ello, nosotros debemos como hermanos en amor, obviamente esperando que la persona se arrepienta, ese es el deseo, que se arrepienta y cambie su actuar, eso es lo que uno debe esperar siempre, pero también uno debe tomar medidas al respecto. Y este pasaje, por ejemplo, es un pasaje que nos muestra lo que Pablo le llama a hacer a los hermanos en Corinto. Dice, expulsen a este hermano. Y esa expulsión también tenía la idea de no reconocerlo como un hermano. Y no permitirle también, como idea adjunta a esa, participar de la cena del Señor. ¿Ya? O sea,
todos pueden participar de la cena del Señor aquellos que han verdaderamente creído en Cristo. Si hay gente que no ha creído en Cristo y por mono lo hace, porque quizá viene de una cultura católica romana y piensa que esto es como la misa, obviamente está despreciando también lo que implica la cena del Señor, el recordatorio de la muerte de Cristo. Por tanto, lo mejor es que no tome la cena. Pero también otra persona que no debiese tomar la cena es aquel que ha cometido un pecado flagrante y público y no se ha arrepentido, ¿ya? No debiese hacerlo. E incluso aquí, es más, el apóstol Pablo dice que la iglesia no debiese permitírselo. Insisto, no con el deseo de destruirlo, sino de llamarle la atención. De llamarle la atención, llamarlo al arrepentimiento a la persona, ¿ya? No tiene que ver con destruirlo, no te pescamos más, ándate de aquí. No tiene que ver con eso. Tiene que tener el deseo de restablecer a la persona, pero también de llamarle la atención. Entonces, la verdad pero con amor. ¿Se dan cuenta? La verdad pero con amor. Esa es, como dice Juan, que la gracia y la verdad vino con el Señor Jesucristo. La gracia, Él nos dio gracia, pero también nos vino a mostrar la condición del ser humano. Gracia y verdad. Ese es el mismo parámetro que nosotros debemos tener para ello. Entonces, aquellas personas que dicen ser cristianos, pero realizan un pecado público del cual no se han arrepentido, no debiesen tomar la cena del Señor. Ahora, vamos a hablar referente a lo que ya de alguna forma introdujimos hace un rato. Los elementos a utilizar. ¿Debe ser pan leudado o pan sin leudar? ¿Debe ser vino fermentado o vino sin fermentar? La verdad es que en lo personal, insisto, yo por eso voy a citar a un teólogo que se llama Millard Erickson, que habla referente a esto. Esto es lo que planteo referente a aquello. Dice: lo que estamos conmemorando en la Cena del Señor no son las circunstancias precisas de su iniciación, es decir, de la institución de la cena, sino lo que representa para Jesús y sus discípulos en el aposento alto. Siendo ese el caso, lo que importa es transmitir el significado de forma adecuada, no que haya similitud en las circunstancias originales. ¿Ya? Insisto. Ahora, hay cosas de pronto, iglesias que son muy emergentes y son muy culturales y que tratan de alguna manera de homologar todo lo antiguo a nuestros tiempos. Yo he sabido en Estados Unidos que hay iglesias que toman la cena del Señor con papa frita y Coca-Cola, por ejemplo. Ese es el extremo, ¿ya? Ese es el extremo. Yo sé que algunos estarían felices de comer papa frita y Coca-Cola. No mire a nadie. Con papa frita y Coca-Cola serían felices. Pero ese es un extremo, ¿ya? Porque ya se está, no sé si están como ya perdiéndole todo el sentido a eso. Más allá de que hoy la papa frita es el cuerpo de Cristo y no cumple el objetivo como tal del memorial. Por tanto, los implementos debiesen mantenerse, pero no necesariamente en la rigurosidad del pan leudado, el pan sin leudar. Ahora, si alguien voluntariamente se ofrece toda la semana a traer pan sin levadura, gloria a Dios, no hay problema, ¿ya? Así que si alguien quiere, que lo haga. Pero por un tema práctico, nosotros normalmente tomamos pan con así. Ahora, la otra discusión que yo les comentaba que existe referente al vino, si el vino es, llamémoslo, vino fermentado o vino sin fermentar. Entonces, algunos dicen que, entendiendo el contexto de lo que significa el fermentado para el judío, debía haber sido verdad el vino debía haber representado el jugo de uva más que un vino fermentado, ¿ya? Eso es lo que dicen algunos, porque dicen si el pan era sin levadura, que implica fermentación, de igual forma el vino debía ser sin fermentación. Pero en realidad están utilizando una figura, están insertando una idea en otra, en verdad, porque lo que representaba el pan sin levadura, cuando sale el pueblo hebreo, lo que representaba ese pan sin levadura era la rapidez con la cual el pueblo había salido. No tenían tiempo para que el pan subiera, entonces por eso no le echaron levadura. Eso es lo que implicaba. Dios los va a sacar de una manera rápida, entonces no le echen levadura al pan. Eso era lo que significaba, ¿ya? Ahora bien, en el mismo contexto, por ejemplo acá, les conté delante que el contexto de 1 Corintios dice ahí que muchos se adelantaban a tomar la cena y se embriagaban. O sea,
no se iban a embriagar con jugo de uva, pues era fermentado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el testimonio bíblico en verdad habla que era vino fermentado y no jugo de... ¿ya? Pero, insisto, más allá de eso, la idea es lo que importa, ¿ya? La idea es lo que importa. Vamos a ir a transmitir el significado de forma adecuada y no la similitud de las circunstancias, ¿ya? Así que olvídense de las papas fritas y de la Coca-Cola. O la Inca Cola, aquel que gusta. Ya. Otra cosa antes de terminar, importante, hermanos amados. Vamos a hacer la diferencia entre lo que dice el catolicismo romano, porque de verdad que es distinto. Ya lo que celebra la Eucaristía o la misa que celebran cada domingo en una capilla católica, de verdad no es lo mismo que hacemos nosotros conforme a lo que la Escritura dice. Mira lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Dice, esa doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino a la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo, llamada comúnmente la transubstanciación, se lo voy a explicar más adelante, por la consagración del sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a la Escritura, sino también a la razón y al sentido común. Echa abajo la naturaleza del sacramento y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones, además de una crasa idolatría. ¿Qué pasa? El catolicismo romano lo que enseña es que el sacerdote lo que hace en el momento de la misa o de la Eucaristía es invocar a Cristo para que ese pan y ese vino se transforme en el cuerpo de Cristo verdadero. Lo que hace el cura católico todas las semanas es hacer el sacrificio de Cristo de nuevo. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, conforme a lo que el mismo catolicismo católico dice, aquí vamos a citarlo, esto es lo que dice el catolicismo católico romano. Dice, cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Fíjense acá. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así, Cristo se hace real y misteriosamente presente. Por tanto, debemos considerar la Eucaristía como la acción de gracias y alabanza al Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, y esto es lo que está mal, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. Lo que ellos hacen, el curita hace una invocación y convierte ese pan, cambia de sustancia. Ya no es pan, ahora es el cuerpo de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo. Entonces, por eso se llama transubstanciación, que los elementos, tanto el pan como el vino, cambian de naturaleza y de sustancia y ahora son, de verdad, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Por eso, aquí como bien dice la Confesión de Fe de Westminster, dice acá, es repugnante esa concepción de la transubstanciación de la Eucaristía católico-romana. Dice, es repugnante no solo a la Escritura, sino también a la razón y al sentido común, como un pan va a ser verdaderamente el cuerpo de Cristo y un vino la verdadera sangre de Cristo, sino también a la razón y al sentido común. Echa abajo la naturaleza del sacramento, que en realidad era un memorial y no un sacrificio, porque ellos dicen que es un memorial, pero a la vez es un sacrificio. ¿Ya? Y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones, además de una crasa idolatría. Y lamentablemente es eso lo que ha pasado con la Eucaristía vista desde la perspectiva católica romana, ¿ya? Por tanto, la cena del Señor no es lo mismo que hace un curita, ¿ya? Así que no le llame nunca misa o Eucaristía, ¿ya? Independiente que la palabra Eucaristía significa acción de gracias en griego, no tiene ni un sentido, no tiene, es una palabra que ellos adoptaron para referirse a eso, que ni siquiera tiene esa connotación, pero en verdad lo que hace el catolicismo romano cuando hace la misa, la Eucaristía, es distinto en esencia de lo que el cristiano recuerda cuando toma la cena del Señor, ¿ya? Así que eso, mis hermanos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Si les quedó claro.